Vamos a conversar de otros hechos en materia internacional. Desde los años 90, el motor de la economía cubana ha sido el del turismo, el que en este momento está en jaque por la asfixia petrolera, por las sanciones impuestas por el presidente norteamericano Donald Trump. Es parte de lo que vamos a conversar a continuación con el analista internacional Gilberto Aranda, que nos acompaña en esta noche en Tele 13 Noche. Gilberto, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Se trata este corte de suministro, digamos, del petróleo, de los envíos. También se ha dicho que México ya tampoco dejó de hacerles envíos. ¿De la situación en cuanto al abastecimiento de petróleo más grave de la historia de ese país? Sí, uno podría hacer una comparación en este caso con lo que fue el periodo especial comenzado en los 90, pero es que el punto de arranque ya es distinto, son condiciones mucho más desfavorables. Todavía tenía algunas reservas económicas y financieras Cuba los años 90 que le permitía afrontar un tiempo estas condiciones de la caída de la Unión Soviética, que dejó de enviar petróleo. Pero en esta ocasión las condiciones de inicio son deficitarias y por lo tanto la situación es mucho más desfavorable y mucho más crítica. Se traduce esto en una bomba de tiempo, ¿no? Con la situación de la falta de combustible, con los apagones, con el racionamiento eléctrico, con los problemas humanitarios que esto puede llevar. ¿Cuánto esto puede continuar? ¿Con cuánto tiempo le queda, digamos, a la isla para poder, antes de entrar en una situación de un problema mayor? Bueno, estamos hablando de apagones que son de alrededor de entre 8 a 22 horas. Es decir, hay lugares donde pueden tener entre 2 y 4 horas de electricidad al día. Esto es muchísimo. Un gobierno que está hablando incluso de que se cocine con carbón y con otros medios y que la base nutricional cambie. Estamos hablando de una situación crítica que trae aparejado una crisis humanitaria. Y ese es el punto. Es decir, aquí no solamente se está tocando a un gobierno que se está de alguna manera haciendo una presión para que se venga a cambiar, a abrir negociaciones que terminen en un cambio completo de régimen, sino que se está afectando la población de forma que incluso va a tener problemas incluso para alimentarse. Por lo tanto, yo diría que la situación es crítica y también tenemos que pensar que esto puede en algún momento traducirse en una ola migratoria que hasta ahora se ha frenado, pero que tampoco podemos decir que desaparezca del todo. Justamente que la isla esté volcada en gran parte de su matriz productiva al turismo, justamente data del periodo, justamente del periodo especial, ¿verdad? Sí. Hasta cómo entonces, digamos, es la falta de combustible y que los aviones no se puedan abastecer en la isla, justamente va a golpear a uno de los sectores más importantes en términos productivos. Bueno, quiero ser muy responsable de decir de que también el gobierno, el régimen cubano, no hizo una serie de cambios que eran necesarios. No solamente me refiero al nivel político, después del Congreso 2011 del partido, pues no se hicieron una serie de reformas que se dijeron que se iban a hacer. Pero además, en lo que respecta al turismo, gran parte de la inversión se dirigió a hoteles y no necesariamente a infraestructura ni a líneas de abastecimiento. Y eso también está repercutiendo. Por lo tanto, hay también unas decisiones equivocadas por parte del régimen cubano que devienen en esta situación de criticidad que podríamos decir puede llegar a un agobio en un par de meses. Sin embargo, yo tengo la impresión que muchos están apostando a resistir hasta noviembre, donde los cambios en lo que es la constelación de poder en Estados Unidos puede hacer también un giro. Sin embargo, la pregunta es, ¿se podrá resistir hasta ese tiempo? Y por supuesto, está la interrogante si Estados Unidos en algún momento haga a un lado este plan de asfixia para provocar o de alguna manera facilitar una serie de levantamientos populares y pase a otro tipo de expediente, uno como el que vimos en Venezuela. ¿Esto podría generar una crisis social interna en Cuba? Que yo creo que el plan de asfixia económica lo que apunta es precisamente a ser un catalizador de una sensación de hastío, de una sensación de hartazgo que hay en la isla, que yo creo que es real de amplios sectores populares, para que se levanten. Por supuesto, esto tiene todo un tema de manipulación además, pero no podemos negar que junto con aquello hay una sensación de hartazgo que no es la misma de los años 90. En los años 90 era una población que todavía venía con el recuerdo de estar un nivel de calórico, nutricional muy alto en los años 80, hoy día no es así. Y claramente hay una sensación de hartazgo que lo que pretende Estados Unidos es explotarla
para generar levantamientos como el del 11 de julio de 2021. Esa es su apuesta por ahora, su camino, que tampoco significa que descarte lo otro, que algún tipo de operación como la que vimos el 3 de enero en Venezuela. A propósito de la estrategia que hace el gobierno norteamericano y específicamente Donald Trump, es justamente algunos analistas han llamado como el método Venezuela, la forma de relacionarse, es decir, el de provocar una asfixia en este momento desde el punto de vista del abastecimiento del petróleo para propiciar una suerte de diálogo o de entendimiento entre ambos gobiernos, entre el gobierno norteamericano y el régimen cubano. ¿Tú ves eso posible, eso plausible? ¿Qué podemos comentar respecto de la estrategia del gobierno norteamericano? Bueno, decir que en toda la posguerra fría hubo negociaciones de diverso tipo bajo los Clinton, bajo Bush, hijo, etcétera, bajo Obama. Han habido negociaciones. Lo que pasa es que hoy día las condiciones son mucho más de tipo presión. Y eso lo ha hecho con toda claridad Díaz-Canel, lo ha dicho el régimen, respecto a que ellos están abiertos a negociaciones, pero sin presiones ni precondiciones, más bien resguardando la soberanía. Lo que ocurre es que Estados Unidos más o menos está diciendo, díganme cuándo se van para yo 10 horas después, lo estoy diciendo de una manera metafórica, hacerme cargo. El método de Venezuela se articuló sobre la opción de tener con un sector interno dentro del régimen reformista que pudiera de alguna manera secundar a Estados Unidos. Esa variable yo no estoy tan seguro que esté controlada, más bien no la veo. Y además quiero decir, a mí me parece que Cuba tiene una voluntad, aparentemente, tiene una voluntad de lucha que es superior a la venezolana. Sabemos que además los que más murieron en Venezuela fueron defensores cubanos, que harían que una operación de Estados Unidos podría ser mucho más cruenta que la que vimos e incluso tocar en algo a Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos no tenga el poder para hacer cambios, pero esta vez puede tener un costo humano mayor que el que ya vimos. Por el de la crisis humanitaria que se puede generar. No, me estoy refiriendo ante una eventual intervención militar. Lo que quiero es voluntad de lucha. Me refiero a que si hay algún tipo de ataque militar, del tipo que sea, es probable que la resistencia que planteen los cubanos va a ser mucho mayor que la que vimos el 3 de enero en Venezuela. ¿Qué tiene que pasar entonces para que ambas naciones se encuentren en una fase negociadora, por decirlo de alguna forma? Es que lo ideal sería un tipo de negociación que pudiera de alguna manera plantear una transición por etapas y donde Estados Unidos también pudiera aflojar algunas de las condiciones de embargo y de bloqueo que han existido. Eso sería como el escenario ideal, pero hoy día eso parece un tanto lejano. E incluso también creo que la apuesta cubana respecto a esperar un tiempo puede salir mal. Es decir, el escenario es bastante pesimista. Yo creo que hay una preocupación. Claramente hay una determinación en la Casa Blanca de recuperar esto que en 1890 un almirante dijo que era el Mare Nostrum, ¿no? Nuestro Caribe, nuestro mar interno, nuestro mar interior. Y Cuba es una isla que tenía una relación histórica con Estados Unidos, una relación que ha significado momentos bien complejos, una enmienda Platt en 1902-1903 que duró hasta el 34. Después de eso hubo todo un control de lo que era también el turismo y una revolución que ha intentado ser de alguna manera, no más que ignorado, ha intentado ser conjurada por parte de 13 presidentes de Estados Unidos. Podríamos decir, es una espina en el costado que Estados Unidos ahora piensa que tiene la ocasión de sacar. Pero recordarle claramente, estamos hablando de una isla que está a 145 kilómetros de Florida. Es decir, es parte del escenario geoestratégico de Estados Unidos. Exacto. Para ir finalizando, ¿qué podemos decir de los socios cubanos? Por ejemplo, Rusia aparentemente está con la intención de poder continuar suministrándole algo de petróleo, pero también en condiciones muy complicadas. México ya no lo está haciendo. Tiene grandes deudas también con países como China, por ejemplo, que se arrastran también hace décadas. ¿Cómo los socios cubanos de Cuba pueden ayudar a la isla en este momento? Bueno, es decir que antes de todo esto que vimos también había unos bloqueos de otro tipo, la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que eran bloqueos económicos, financieros, de otro tipo. Ahora lo que tenemos es un bloqueo energético, mucho más duro. Frente a eso tenemos a Venezuela, ya no va más, que era el gran sostén. México pues quiere al menos enviar algo humanitario, pero tampoco quiere un conflicto central, ni se puede permitir un conflicto central con Estados Unidos. Entonces, de ocurrir va a ser muy minoritario. Y luego están los otros socios, nunca se cuenta, pero Argelia, Angola, Irán son países que tienen relaciones, pero que en este caso es muy difícil que entren. China
no va a mandar petróleo porque no tiene, necesita. Quien puede cambiar las cosas en parte va a ser Rusia, pero hay que tener muy claro que a Rusia lo puede ser en cuanto y en tanto solamente va a cubrir una parte de todo lo que necesita la isla. Gilberto, te queremos agradecer por acompañarnos esta noche para ayudarnos a dimensionar un poco el problema en el que se encuentra la isla en este momento y todas estas tensiones obviamente con Estados Unidos que se han agudizado, además desde la llegada de Donald Trump al poder hace ya un año más o menos. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti.